¿Cuándo empieza el parto? Es una de las preguntas que nos hacemos la mayoría de las mujeres, sobre todo si vamos a ser capaces de notar, sentir correctamente cuándo es el momento de ir al hospital y cuándo realmente se inicia, ¿no? el propio parto. En realidad, unos días antes ya nuestro cuerpo, sin que nosotras nos demos cuenta, se va preparando y el tapón mucoso suele caer. A veces nos damos cuenta, otras no. A veces se cae unos días antes, otras unas horitas antes, entonces tampoco nos da mucho indicio. Sí que empezamos a sentirnos como más cansadas, más molestas, sentimos como más presión muchas veces en la vagina, pero aún así aún no es el momento. También podemos confundir con las contracciones de Braxton Hicks y ahí hay una técnica que es muy sencilla de poner en práctica para asegurarnos de que no son contracciones, sino que es esa preparación del cuerpo para prepararse para las contracciones, y es simplemente tomarse una ducha calentita, y si estas contracciones de preparación se paran, entonces significa que no estamos aún de parto. Cuando nuestro parto empieza con contracciones, lo que suele suceder es que al principio no son tan intensas, son bastante esparcidas en el tiempo y son ca- cada vez más largas, ¿no? Al principio son más cortitas y se van alargando más. Entonces, cuando son contracciones que indican un inicio de parto, estas contracciones no se van a parar, cada vez se van a ir acercando más y cada vez la duración de este sentimiento, de esa sensación de contracción, va a ser más larga. Y es verdad que esto depende mucho de la mujer, y las mujeres viven experiencias muy distintas. Es decir, que hay mujeres que efectivamente pueden estar un día entero con estas contracciones esparcidas en el tiempo, que no se paran, pero que van acercándose cada vez más poco a poco, y que llega un momento en el que, si al principio con estas contracciones que estaban esparcidas en el tiempo podíamos hacer otras tareas, podíamos ver una película, podemos vivir nuestra vida cotidiana con normalidad, simplemente que hay un momento en que va a haber esa contracción, pues llega un momento en el que esas contracciones se van a hacer tan cercanas y tan intensas y tan duraderas que no nos va a quedar otra que realmente centrarnos en este mundo parto, que es realmente cuando empezamos, ¿no? Cuando entramos en el mundo parto. Y ahí va a depender de las recomendaciones del hospital. Suele ser cuando tenemos contracciones cada 5 minutos que duran al menos 60 segundos durante una hora. Esto sí es el primer embarazo. Si es el segundo, se recomienda ir antes. Si es el primer embarazo, se recomienda ir en ese momento, porque si vamos muy pronto, pues puede ser que todavía nos falte mucho tiempo, y realmente donde mejor estamos para sentir, para que la oxitocina venga y para que el parto avance, es en casa. Porque si la oxitocina se para, no nos sentimos ese placer, esa seguridad, puede que se pare el parto. Llega un momento en el que no, en el que ya no se para, y por eso ya podemos ir al hospital, y es lo que realmente se recomienda. Se recomienda no ir demasiado pronto para que justamente la probabilidad de que el parto suceda de la mejor manera posible sea esa, sea que la preparación previa sea en casa. Y es verdad que hay mujeres que van mucho más rápido, que no están tantas horas con contracciones que son cada
cada hora, cada 2 horas al principio, que son cortitas y luego se van alargando. Hay mujeres que todo ese proceso va mucho más rápido. Entonces, también es conveniente, ¿no? Pues saber esta posibilidad y saber que si la oxitocina viene muy deprisa, estamos muy tranquilas, pues puede que el proceso sea más rápido. Eso no significa que haya que ir antes al hospital. De hecho, justamente notamos, podemos estar contando las contracciones y lo mejor es que sea otra persona que lo haga para que nosotras podamos estar completamente inmersas en nuestro mundo parto. Pero sí que es verdad que cuando sentimos esa inmersión, me tengo que centrar en mi cuerpo, ya no veo exactamente lo que está sucediendo alrededor mío, entonces ya es momento de ir al hospital. No necesitamos muchas veces estar contando las contracciones para sentir lo que estoy contando en estos momentos. Pero es cierto que nos puede dar esa seguridad. Aunque realmente, y sí que es verdad, si es la primera vez, no lo sabemos aún, pero normalmente tenemos algo en nosotras que sabe cuando ya es el momento. Sabemos cuando aún nos está faltando mucho o cuando estamos viendo que esto está yendo muy rápido. Y sabemos cuando hay algo que no está yendo del todo bien. Por eso, una de las cosas que digo siempre es que confiemos en nosotras mismas y en nuestro instinto, que nos va a dar muchas indicaciones y que esas indicaciones son correctas porque realmente nuestra biología está hecha para parir. Entonces tenemos esto en nuestros genes y es importante hacerle caso. Esto es cuando se inicia con contracciones, pero sí que es verdad que es una minoría, pero también hay muchas mujeres que primero, antes de tener las contracciones, rompen la bolsa. Entonces, en este caso, cuando rompes la bolsa no significa que haya iniciado el parto todavía. Lo más probable es que en las siguientes 24-48 horas ya estés de parto. Entonces, si tu líquido amniótico es claro, no huele mal, sientes los movimientos fetales, entonces no hay prisa. Tómate todo el tiempo que quieras en casa para poder iniciar este parto con tranquilidad y asegurarte la mayor oxitocina, que es sintiendo ese placer a través de ponerte cosas que te gustan, a través de tener una luz tenue, no una luz como muy brillante, blanca, que no te permite como descansar. Y todo esto que podemos hacer en casa, esta tranquilidad, pues cuando nos vamos al hospital se rompe un poco, ¿no? Porque nos van a hacer preguntas, porque la luz es mucho más intensa. Entonces es mucho más recomendable hacer todo este trabajo en casa que irse al hospital. Aunque se recomiende, o sea, aunque el hospital, si tú vas después de haber roto la bolsa, sí que te van a atender y te van a decir que ingreses. Pero realmente no es lo mejor y eso en otros países las recomendaciones son distintas. Por tanto, espero que este vídeo te haya podido dar un poquito de claridad. Siempre importante, pues que no haya sangrado, que no te salve bebé, que tú sientas que está yendo bien las cosas y con eso seguro que lo vas a hacer fenomenal, porque muchas veces pensamos que nos vamos a poner nerviosas, llega el momento y llega algo que nos hace sentir confianza, seguridad y tranquilidad. Así que te deseo lo mejor para este super parto. Un fuerte abrazo.